parasitología, pero pues podemos ver que malaria ha sido ya descubierto hace muchos años, ¿no? Ya se conocía desde antes de Cristo, y después de Cristo, pues en los años 80 se descubre lo que es realmente el parásito, ¿no? Si hablamos de malaria, tenemos que tener bien en claro, uno, que es producida por un agente infeccioso que es el Plasmodium, y tenemos pues 5 especies, ¿no? 5 de las cuales pues 2 son prevalentes en nuestro medio. Falciparum pues es una de los Plasmodium que tiene mucha prevalencia en lo que es la selva y la costa norte, ¿no? No tenemos Falciparum en la zona sur, me refiero a Cusco, Puno, en las selvas de Puno, solo tenemos Vivax, ¿no? Ahí tienen Vivax. Vivax sí es endémico en Perú, está en todas las regiones. Malariae, ovale, neulesi no ha sido reportado en nuestro medio. En algún momento malaria ha sido reportado, pero pues no es frecuente, ¿no? Entonces, de los 5 tipos, los que tenemos es Falciparum y Vivax, ¿no? Como ven, 90% es Vivax en el Perú y el 10% Falciparum, ¿no? Se dice que Vivax no mata, por eso lo conocemos como terciaria benigna, y a la Falciparum como terciana maligna, ¿no? 10% de Falciparum, sobre todo confinado en lo que es la selva y costa norte, ¿no? Malaria es muy raro, por eso les decía que no se reporta Plasmodium malariae, menos ovale y neulesi, ¿no? Entonces no son endémicos en nuestra sociedad, ¿no? Les decía que no hay Falciparum en Cusco, por eso que muchos nos dicen, las malarias en Cusco no matan, así que no hay mucho problema. El Vivax no mata, lo que dicen, ¿no? Pero en el 2013 pues se ha reportado malaria falciparum en Cusco, sobre todo en la región de Charate, donde aparecen 13 pacientes infectados con Plasmodium falciparum, ¿no? Entonces ya dijeron, ya Cusco ya fue, y ya tiene su falciparum, tiene el vector que es el Anopheles, tiene el agente que es el Plasmodium falciparum y tienen las personas susceptibles, ¿no? Es decir, nunca iba a salir ya falciparum. Pero lo curioso es que no ha desarrollado más de esas 13 personas. ¿Por qué? Eso está en estudios o en hipótesis, nadie sabe por qué. Y cuando se ha hecho seguimiento a estos pacientes, pues todos venían de la selva de Iquitos, ¿no? A trabajar a lo que es Camisea, es decir, ninguno era autóctono, ¿no? Y desde esa vez no se ha vuelto a reportar malaria por falciparum en nuestra región, ¿no? Entonces seguimos con nuestro malaria vivas, así que no tengan miedo de ingresar al brain para hacer su serum. Es ánimo, bonito, ¿no? Sobre todo a los chicos si quieren huir de alguna chica, mentira, a los revés, puede ser, ¿no? Bien, ¿qué más? El ciclo biológico es sencillo relativamente si es que comparamos con lo que es pues otras enfermedades como es hidatidosis o lo que el mismo fasciolasis que nosotros vimos, ¿no? Entonces hay un ciclo esporogónico que se da en el mosquito, que vamos a verlo después, y el mosquito, que es el Anopheles, pues va a inyectar cuando se alimenta el esporozoito, ¿no? Este esporozoito hace un ciclo exoeritrocítico, es decir, fuera de los glóbulos rojos. Si bien es cierto que este esporozoito, al entrar en sangre, va a estar en contacto con los glóbulos rojos, pero no los va a infectar, porque primero tiene que buscar lo que son las células hepáticas, ¿no? Y en las células hepáticas, pues se transforma en esquizontes revienta y sale otros esporozoitos, ¿no? Estos nuevos esporozoitos, podemos decir así, recién pueden infectar los glóbulos rojos. Es decir, primero sí o sí tiene que haber un ciclo hepático para recién pasar a un ciclo a nivel de plasma, ¿no? Entonces, los esquizontes que se rompen van a infectar a los glóbulos rojos, esos se replican
y hacen ese su ciclo, ¿no? Desde que un esquizonte ingresa a un glóbulo rojo hasta que haga ruptura del mismo, va a pasar por lo menos 48 horas. Tiene que pasar 48 horas, ¿no? Por eso que los síntomas se hacen al tercer día cuando se rompe ese glóbulo rojo y se hace una especie de parasitemia, ¿no? Entonces, eso explica la periodicidad de fiebre de malaria. Malaria, pues, va a tener siempre esa periodicidad de fiebre, ¿no? Va a depender mucho, pues, del tipo de falciparum. Si fuera malaria vivax, pues, va a ser fiebre cada 3 días, ¿no? Si es malaria E, hace cada 72 horas, es decir, cada 4 días, por eso se le conoce como cuartana, ¿no? Cuartana. O si es neulesi, se rompe pues en 24 horas y la fiebre es cada 2 días, ¿no? Entonces, va a depender mucho o la fiebre coincide con la ruptura del glóbulo rojo y la liberación de esquizontes, ¿no? De esquizontes. Pero lo que se ha visto es que algunos esquizontes, en vez de replicarse y dar otros esquizontes, lo que van a hacer es dar trofozoitos, ¿no? Entonces, estos trofozoitos se van a convertir, sea en gametocitos, es decir, macho o hembra, ¿no? Entonces, estos gametocitos no pueden ya infectar a ningún glóbulo rojo, sino lo único que van a hacer es circular en el torrente sanguíneo hasta que venga el mosquito y puedan ser succionados por este. Es recién ahí los gametocitos hacen lo que es el ciclo esporogónico en el mosquito. Es decir, la replicación en el mosquito es sexual y la replicación en el humano es asexual, ¿no? Este video, no sé si como vemos, el esporozoito ingresa, pero por más que esté en contacto con glóbulos rojos, no infecta, ¿no? Sino va directo a las células hepáticas, ¿no? Ahí. El esquizonte, salen los numerosoditos, estos sí recién van a afectar a los glóbulos rojos, ¿no? Rompen, salen nuevamente los numerosoditos y algunos de estos se transforman en gametocitos, ¿no? Que ya no infectan glóbulos rojos. Como ven, no es tan complicado el, el ciclo biológico, ¿no? Entonces, hay que tener bien en cuenta que algunos Plasmodium, como el Vivax y el Ovale, tienen una forma latente, que lo conocemos como hipnozoitos, ¿no? Y los hipnozoitos, pues, pueden quedar a nivel de células hepáticas por mucho tiempo. En el Vivax puede ser meses, puede ser años inclusive, ¿no? Entonces, y cada cierto tiempo esos hipnozoitos se transforman en merozoitos y hacen el ciclo, ¿no? Entonces, ese es el mayor problema de Vivax, porque no podemos nosotros diagnosticar a ese tipo de pacientes que son completamente asintomáticos, ¿no? Lo que es falciparum, malaria, no tienen hipnozoitos, es decir, solo están a nivel de sangre y son mucho más fáciles de tratar si es que lo hacemos en el momento oportuno, porque si no, también tiene mayor mortalidad lo que es falciparum, ¿no? El vector, anófeles, eso no se les vaya a olvidar, siempre es pregunta de examen del ENAM, del residentado, lo que son los vectores, ¿no? Hemos hablado de vectores de fiebre amarilla, vector de leishmania, vector de dengue, hoy pues hablamos del vector de malaria, que es el anófeles, ¿no? ¿Quién transmite la infección? Anófeles, hembra, porque el macho se alimenta de plantas, ¿no? Y mayormente pues son vespertinos, es decir, vienen en la tarde o en la noche y madrugada. De día no tenemos casos o no tenemos la presencia del vector, ¿no?
Eh, ¿Por qué no hay malaria en Cusco? Porque no, pues no desarrollan los parásitos por debajo de los 16 grados centígrados. ¿Y sobre cuántos estamos en Cusco? Pues muchas veces llegamos hasta bajo cero, ¿no? Eso es la condición de por qué no puede desarrollar en Cusco, ¿no? Escuchaba yo no sé si es comentario o sueño, yo que sé que habrá tenido lo que ha salido en las redes sociales, de que el problema al siguiente año ya no va a ser COVID, sino va a ser malaria, ¿no? Malaria va a ser una epidemia a nivel mundial y va a matar más que el COVID. Yo digo, pero eso no puede ocurrir porque el parásito pues no desarrolla por debajo de los 16 grados centígrados, ¿no? Entonces, cosas pues que hacen que nosotros identifiquemos en las informaciones falsas, populistas y no sé qué decir, irresponsables que uno puede tener, ¿no? Entonces siempre hay que leer. Así que no, es imposible que en Cusco haya malaria, ¿no? A no ser, no sé, un calentamiento un recalentamiento global o algo por ahí, ¿eh? Así que no hay que dejarnos sorprender, por más que se les presenten que tiene doctor, maestrías o no sé qué, ¿no? Hay más de 40 mosquitos anófeles a nivel de Perú, pero pues lo que nosotros tenemos más es el Pseudopuntipenis y el Darlingi, ¿no? Entonces eso siempre, obvio que no es tan necesario, pero hay que conocer que son muchos los tipos de anófeles, ¿no? ¿Quién es el huésped definitivo? Es el mosquito. Es decir, nosotros somos un huésped intermediario, ¿no? Intermediarios. El mosquito anófeles es el huésped definitivo en donde hay una replicación sexual del plasmodium. Nosotros como huésped intermediario solo tenemos una replicación asexual, ¿no? Y ya sabemos las dos fases, hepática o extraeritrocitaria y la eritrocítica, ¿no? ¿Cómo se transmite? Sí o sí por la picadura de Anopheles hembra, que es casi un 98%. Se puede transfundir por vía parenteral, sobre todo con transfusiones sanguíneas. De ahí que la pregunta antes de donar, pues, ¿has estado en la selva? Y dice, sí, no puedes donar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese riesgo de que uno tenga malaria viva si esté con los hipnoseitos, ¿no? ¿Qué más? Eh, Luego, otro hemos visto, malaria congénita, en laboratorio, pues muy rara vez, pero sí se puede hacer, ¿no? Intercambio de jeringas en toxicómanos podría ocurrir, ¿no? Ya que no hay farmacias en la selva, ya pues la misma jeringa y la misma aguja, ¿no? Los que tienen la adicción a ese tipo de drogas, ¿no? Eh, ¿Por qué altera o por qué produce la sintomatología lo que es malaria? ¿No? Uno, por las alteraciones en el eritrocito, que puede explicar muchas de las complicaciones que se puede tener en casos de malaria. La pérdida de elasticidad del eritrocito, ustedes saben que el eritrocito pues se adecua al tamaño de los capilares que son muy pequeños y esta elasticidad hace que pueda atravesar eso, ¿no? Entonces, cuando pierde esa elasticidad, lo único que hace es dificultar el tránsito y se puede ocasionar de alguna otra forma como una especie de un émbolo y puede obstruir el paso de la sangre, ¿no? Citoadherencia es otro que va de alguna otra forma a empeorar ese cuadro anterior de la dificultad en tránsito, ya que hay muchos eritrocitos que se han juntado, han perdido su elasticidad y eso pues puede actuar como un tromboembolismo, ¿no? Aumento de fragilidad, sobre todo a nivel de los capilares, y se ocasiona hemólisis y anemia, ¿no? Por eso que el paciente tiene, de alguna otra forma, eh, una fase así pálida, ¿no? Transporte de oxígeno disminuido, el parásito también requiere oxígeno, por ende se lo consume, ¿no? Y la liberación de toxinas que puede de alguna otra forma despertar la inmunidad, activarla y a la vez hacer que se puedan destruir los eritrocitos infectados, ¿no? Entonces, todo eso hace pues que el paciente presente la anemia, presente algunas enfermedades como neumonía cerebral, algunos infartos de algunos órganos por estos fisiopatogenias, ¿no? Eh, ¿Por qué falciparum es más o tiene mayor mortalidad y letalidad que vivas? Miren, falciparum parasita eritrocitos de todas las edades, ¿no?
Entonces, al parasitar todos los eritrocitos, definitivamente el cuadro clínico va a ser mucho severo, a diferencia del VIVAS, que solo afecta a eritrocitos jóvenes, es decir, los maduros siguen normal y por ende, pues sigue habiendo una buena oxigenación y no es tan llamativo lo que es la ictericia y la anemia, ¿no? Eh, entonces ya hablamos, como ven, hemólisis es la primera causa para ocasionar lo que es anemia, destrucción de los glóbulos rojos. Otro, el bloqueo capilar, puede ser por citoadherencia o pérdida de elasticidad. Eso va a conllevar a trombos de eritrocitos y van a taponar los capilares y dependiendo del órgano va a haber las manifestaciones clínicas, ¿no? Puede haber vasodilatación y aumento de permeabilidad de los vasos. Eso hace que haya una extravasación de plasma. El paciente está hipotenso y también puede haber salida de los eritrocitos de los capilares o de del sistema vascular, ¿no? El paciente está hipotenso a pesar de que tiene o consume bastante líquido, pero por esa extravasación, pues están pacientes hipotensos, ¿no? Defectos en la coagulación, ya que la cantidad de eritrocitos con pérdida de elasticidad y que estén ahí taponando hace que haya una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Alteración de órganos, como les digo, mayormente es por trombos, puede ser a nivel de hígado, vaso, cerebro, riñones, pulmones o a donde llegue, ¿no? Entonces, la malaria tiene sus complicaciones y muchas veces las complicaciones son lo que de alguna u otra forma van a determinar la evolución del cuadro clínico, ¿no? ¿Cuánto el periodo de incubación? Ahí tienen 7 a 21 días, ¿no? Eso hace pues que cuando nosotros damos profilaxis tenemos que continuar por lo menos 2 semanas después que ha dejado la zona endémica, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya dijimos, hay pacientes que pueden estar completamente asintomáticos por meses, sobre todo en malaria vivas, ¿no? Es decir, yo pude haber estado en el Brain hace años y de alguna otra forma, no sé, por cosas de inmunocompromiso, puedo activar mi malaria y recién tener la sintomatología, ¿no? Entonces, en malaria hay una triada clásica, escalofríos, fiebre y sudación, ¿no? Eso hay que siempre tener en cuenta porque son algunos signos que a nosotros nos pueden de alguna otra forma hacer sospechar del agente etiológico. Primero escalofríos, fiebre, sudación y el paciente está después normal, ¿no? En casos extremos de que no se trate y la anemia tenga mucho más tiempo, podemos encontrar anemia y hepatoesplenomegalia, ¿no? Bueno, ya dijimos, falciparum se complica porque afecta a todos los glóbulos rojos. Otra afectación que tiene mucho cuidado para nosotros es niños y embarazadas, ¿no? Ya que en estos puede aumentar la mortalidad. Antes decíamos que el cuadro clínico, bueno, primero el periodo de incubación, como ven, puede de 8 a 1 mes, pero los que tenemos, Vivax, 25 días y Falciparum 30 días, ¿no? Eso tiene mucha importancia ya que cuando nosotros consignamos viajes tenemos que poner cuánto tiempo, porque si tiene su antecedente de viaje de 90 días, pues yo ya no voy a pensar en malaria, ¿no? 30 días a lo mucho para pensar en Vivax y 25 en Falciparum, ¿no? Entonces ahí tienen las 3 fases, eso es clásico, fase fría, fase caliente, fase húmeda, ¿no? Cada uno con sus diferentes manifestaciones, escalofríos, fiebre y sudación, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esas 3 sintomatologías. La fiebre o los paroxismos, así conocemos esa triada, escalofrío, fiebre, sudación, va a depender mucho de la liberación de los merozoitos, ¿no? Decíamos que Neulesi, la liberación o la destrucción de los eritrocitos es cada 24 horas, por ende yo puedo esperar el cuadro clínico cada 2 días, ¿no? Vivax y Falciparum, ¿qué es lo que tenemos? Desde el momento en que entra un merozoito hasta que rompa lo que es los glóbulos rojos,
va a pasar por lo menos 48 horas. Entonces, la fiebre mayormente se presenta al tercer día. Y el malaria cada 72 horas y la fiebre es pues cada 4 días, ¿no? Y ahí viene su nombre de terciana benigna, terciana maligna, coartana, ¿no? Ahí tienen vivas, que es una terciana eh, benigna y falciparum terciana maligna, ¿no? Pero esta es teoría, ¿ya? Porque en la realidad, pues el paciente con malaria hace fiebre cada día, cada hora, en la mañana hace uno, en la noche hace uno, y es así, bien irregular, ¿no? La explicación es de que estos, de la terciana, de la cuartana, es cuando te infecta con una sola picadura, en un solo momento, ¿no? Y eso pues hace su ciclo. Pero en las realidad pues no te pica uno, te pican 10, te pican 20, te pican en la noche, te pican en la mañana, y cada clon hace su propio ciclo, ¿no? Entonces, puedes estar en fiebre todo el día porque te ha picado todo a cada rato, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? La teoría con lo que se ve, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Anemia, escalofríos, fiebre y sudoración, ¿no? Lo demás es bien inespecífico, pero estos tres, escalofrío, fiebre, sudoración, no debe faltar. Y el signo, pues, que nosotros podemos ver es la anemia por la hemólisis, ¿no? Hemólisis. Ya dijimos, falciparum, miren, falciparum ataca al glóbulo rojo joven, al adulto y al maduro, es decir, barre con todos, a diferencia de vivas que solo afecta glóbulo rojo joven, ¿no? Y eso lo hace, pues, que el cuadro sea mucho más benigno. El diagnóstico es sencillo, uno es parasitológico, la gota gruesa, que es, pues, sencillo, barato, y además, pues, que se puede hacer en cualquier lugar, no necesariamente en un laboratorio, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Luego tenemos el inmunológico y en nuestro medio, pues lo que tomamos es IFI, ¿no? Puede haber inmunocromatografía o ELISA. Mayormente ahora ELISA también ya se está viendo, ¿no? Y la molecular que es PCR, ¿no? Entonces son tres tipos de métodos diagnósticos que nosotros tenemos, ¿no? Gota gruesa, ya saben, una gota gruesa en una lámina de vidrio, sencillo o extendido que también se puede hacer, ¿no? La gota gruesa es más sensible y el extendido es más específico, ¿no? ¿Tenemos prueba rápida para malaria? Sí lo tenemos, ¿no? Es simple, es un cassette que cualquiera lo puede eh, realizar. Las serológicas, ya dijimos, ELISAs, y las técnicas moleculares, pues que cada vez más va cobrando fuerza, ¿no? Pero el patrón de oro para nuestra economía pues, sigue siendo gota gruesa, ¿no? Y para que una gota gruesa sea positiva, por lo menos el paciente debe tener o tiene que tener 5 a 20 parásitos por cada microlitro. Si tiene 4, 3, 2, probablemente esto sea negativo, ¿no? En el extendido nosotros podemos ver si está como trofosito, como esquizontes o gametocito. Y otra ventaja de la gota gruesa es que podemos evaluar la respuesta al tratamiento. Si damos tratamiento, a la semana le tomamos gota gruesa y comparamos pues la cantidad de parasitemia del primero con el segundo, ¿no? Ahí tiene la gota gruesa 30 veces más sensible que el frotis y el frotis es más específica que la gota gruesa, ¿no? Este es el test rápido, como para la gestación, como para dengue, para VIH, son muy sencillos, muy prácticos de manejar y es de gran ayuda para un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos los tres tipos de diagnóstico, la microscopía, la gota gruesa, requiere 5 a 20 parásitos por microlitro. Miren la prueba rápida. Para que una prueba rápida me salga positiva, por lo menos debo tener más de 100 parásitos por cada microlitro, ¿no? Entonces, eso hace que pueda haber muchos de falsos negativos, ¿no? En cambio, para el PCR, para la molecular, yo no necesito ni siquiera un parásito por cada microlitro, sino necesito partículas, 0.01 parásito por cada microlitro de sangre y lo detecta, ¿no? Entonces,
a eso deberíamos apuntar. En algún momento Ecuador tenía ese plan de erradicación de malaria al tomar PCR a toda su población expuesta, ¿no? Costoso sí, el plan era muy ambicioso, pero con los cambios de gobierno, con todos los problemas, pues no se pudo realizar, ¿no? Entonces el tratamiento, tenemos muchos antimaláricos, la mayoría antiguos, pero igual no sirven, ¿no? Entonces este es el esquema sencillo para malaria no complicada, Vivax o Malaria, y eso es lo que es Perú. Pues no sabemos cuál de ellos es mientras no nos reporten, y eso no indica que no demos tratamiento. Si no sabemos si es Vivax o falciparum, damos ese tratamiento de mefloquina, artesunato y primaquina, ¿no? Pero si nos identifican que es Vivax, entonces nuestro tratamiento también cambia, porque es cloroquina más primaquina, ¿no? Cloroquina 3 días, primaquina 7 días. Recuerden que no se da primaquina a gestantes y niños. ¿Por qué? Porque producen beta-hemoglobinemia, ¿no? Por eso no da. ¿Y qué hacemos entonces si no damos primaquina en la gestante? Damos cloroquina los primeros 3 días, como cloroquina, 2 tabletas de cloroquina, hasta que la gestante dé parto, y una vez que da parto, recién le puedo completar su primaquina, ¿no? Falciparum usamos artesunato más mefloquina, y hoy se ha agregado una dosis más de primaquina, ¿no? Ese es el tratamiento. Como ven, son 3 días, ya que falciparum no hace ifno, soitos, a diferencia de Vivax, ¿no? Entonces, ahora, si no sabemos cuál es Vivax o falciparum, pues combinamos artesunato, mefloquina, primaquina, y el paciente pues va muy bien, ¿no? Entonces va a depender mucho si es que nos ponen o no el tipo de malaria, ¿no? Las complicaciones, las que más complicaciones tiene es falciparum, malaria cerebral, el paciente puede convulsionar, puede tener hipoglicemia, acidosis, insuficiencia renal, entre otros, ¿no? Sigue Vivax, rotura esplénica, muy raro, pero está reportado. Y el malaria más afecta a lo que son riñones, ¿no? Glomérulo, nefritis, ¿no? ¿Y alguna pregunta, chicos, al respecto? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Tranquilos? A ver, vamos a terminar con la lista. Flores González. May. Presente, doctor. García Peña, Fran. Presente, doctor. Ya. Loaiza Farfán. Presente, doctor. Pacheco, Justo. Pacheco. Sotec Mora. Presente, doctor. Tunque Pizarro. Presente, doctor. Disculpe, por favor. Valenzuela Díaz. Valenzuela. Ya, chicos. Ahora sí terminamos ahí. Bien, vamos a hacer lo que probablemente es el último tema, ¿no? Pero 10 minutos, chicos, ¿eh? Respiren, tomen agüita, todo lo que puedan. Gracias. 45, 55 estamos, ¿no?